Del libro de los Hechos de los Apóstoles. La multitud de los que habían creído tenían un solo corazón y una sola alma. Todo lo poseían en común y nadie consideraba suyo nada de lo que tenía. Con grandes muestras de poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y todos gozaban de gran estimación entre el pueblo. Ninguno pasaba necesidad, pues lo que poseían, terrenos o casas, los vendían, llevaban el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles. Y luego se distribuía según lo que necesitaba cada uno. Palabra de Dios. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa. No he de morir, viviré para contar las hazañas del Señor. Me castigó el Señor, pero no me entrego a la muerte. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. De la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, todo el que cree que Jesús es el Mesías ha nacido de Dios. Todo el que ama a un padre ama también a los hijos de éste.
Conocemos que amamos a los hijos de Dios y que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, pues el amor de Dios consiste en que cumplamos sus preceptos y sus mandamientos. No son pesados porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo, y nuestra fe es la que nos ha dado la victoria sobre el mundo, porque ¿quién es el que vence al mundo? Solo el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Jesucristo es el que vino por medio del agua y de la sangre. Él vino no solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Palabra de Dios. Porque has visto, dice el Señor. Felices los que creen sin haber visto. Señor esté con ustedes. Anuncio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: La paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo Jesús les dijo: La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12 a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: Hemos visto al Señor. Pero él les contestó: Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo:
la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás, aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado, no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió, Señor mío y Dios mío. Jesús añadió, tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Este domingo, segundo de nuestra Pascua, es un domingo que nos habla de la fe. Es un domingo que nos habla de la esperanza. Es un domingo que nos habla del amor. Es un domingo que nos habla de la fe porque Jesús mismo es el que nos invita a todos a hacernos creyentes, a tener fe, a no ser incrédulos como Tomás. Es un domingo en el cual el Evangelio nos habla con ternura, nos habla con amor, nos habla con esperanza, nos habla con paz. Es un Evangelio en el cual incluso si están las puertas cerradas, si está el corazón abatido, sin embargo, es un evangelio en el cual escuchamos la palabra misericordia. Porque la misericordia de Dios es la llave, diría yo, la única con la cual nosotros podemos abrir el corazón de la humanidad. La misericordia es la que triunfa sobre la humanidad. Y ese sería el mensaje central a la luz de la palabra, a la luz del Evangelio de este segundo domingo de Pascua. Esa misericordia es la que se desborda del corazón mismo de Jesús. Esa misericordia es la que abarca al mundo entero. Cuando Jesús hablaba a Sor Faustina, el apóstol de la misericordia, le hablaba con estas palabras y le decía que la humanidad no encontraría paz hasta que no se dirija con confianza a la misericordia divina. La misericordia divina es aquella que es capaz de entrar
en donde cada uno de nosotros no somos capaces de entrar. Fijémonos bien el relato del Evangelio de hoy. Los discípulos tenían las puertas cerradas. Los discípulos estaban llenos de miedo y de temor. Y sin embargo, allí en medio de ese lugar cerrado, sin embargo, puede entrar Jesús a darles la paz, a reconfortarlos y a animarlos para la misión. Eso es muy diciente, es muy bonito. Cuando nosotros escuchamos este relato, es bonito porque en muchos ambientes, quizás en nuestras propias familias, resulta que algún miembro de nuestra familia está totalmente hermético, está totalmente cerrado. Podríamos incluso juzgar a esa persona, podríamos incluso señalarla y hasta podríamos mandarlo al infierno. Ya se condenó, ese no tiene remedio, ese no puede cambiar, ese ya le hemos dado muchas oportunidades, esa persona indiscutiblemente ya no tiene cambio. Está cerrado, tiene las puertas cerradas. Y no solamente tiene las puertas, tiene el corazón cerrado. Y mire lo que hace Jesús. Jesús puede actuar en ese corazón. Jesús puede entrar en ese corazón. Jesús puede darle la oportunidad a esa persona para que cambie de vida y pueda vivir. Tus pensamientos no son mis pensamientos, mis palabras no son tus palabras, tus caminos no son mis caminos, nos dirá Jesús. Porque para Jesús ninguna cerradura es grande. Porque para Jesús ningún corazón por herméticamente cerrado que esté podrá contra su misericordia y podrá contra su amor. Mientras que nosotros nos dedicamos a condenar las personas al infierno, mientras que nosotros nos negamos darle la oportunidad a las personas para que en ellas actúe la misericordia infinita de Dios, Dios, sin embargo, viene a decirnos lo contrario. Dios viene a decirnos, ¿sabes qué? En ese corazón duro, en ese corazón cerrado, en ese corazón que incluso está herméticamente cerrado con llave, puede entrar mi misericordia. Eso fue lo que hizo Jesús. Eso fue y eso es lo que leemos hoy en el relato de este segundo domingo. Jesús entra al lugar donde estaban los discípulos encerrados con miedo y les da la paz. Es decir, lo reconforta. Es decir, les da una nueva oportunidad. Es decir, vuelve y les muestra su infinita misericordia para con ellos. Aquí se cumple entonces también aquella promesa de Dios y aquellas mismas palabras de Jesús que quizás muchos de nosotros nos sabemos de memoria. Dios no quiere la muerte del pecador. Dios quiere que el pecador cambie de conducta y que viva. Por eso Dios se muestra en su misericordia y abre
para toda la humanidad su corazón misericordioso para darles una nueva oportunidad. Qué hermoso es eso. A mí me parece eso hermoso porque a veces nosotros nos encargamos, mis queridos hermanos y hermanas, nosotros mismos somos los que nos encargamos de cerrarle la puerta al hermano y de cerrársela a Dios para que no entre con su misericordia a cambiar el destino, a cambiar la mente, a cambiar los pensamientos y a cambiar las acciones de esa persona. Es decir, para nosotros el otro ya está perdido. Para nosotros el otro ya indiscutiblemente está cerrado. Para nosotros indiscutiblemente esa persona, como dije desde el principio, ya está condenada al infierno, ya no tiene ninguna salvación. Qué equivocados estamos. Estamos tan equivocados que hoy Jesús viene, nos muestra las manos y su costado y nos dice lo siguiente, como se lo dijo a Tomás: no seas incrédulo, sé creyente. A veces somos incrédulos. Esa persona no va a cambiar, esa persona va a seguir igual, mi esposo va a seguir con las mismas situaciones. Este hermano que está en ese vicio o en ese pecado no quiere dar el paso. Somos nosotros. Somos nosotros los que impedimos la misericordia de Dios. Somos nosotros los que no queremos que la misericordia de Dios entre a ese corazón. Somos nosotros los que desde ya estamos prejuzgando, calificando, juzgando, criticando y señalando y mandando al infierno a ese hermano. ¿Y Jesús cuándo lo ha hecho? ¿Quién te ha dado autoridad a ti para que lo hagas? ¿Acaso te crees Dios para que mandes al hermano al infierno? ¿Acaso te crees Dios para condenar al hermano y decir que ese hermano no merece otra oportunidad? ¿Acaso nosotros nos creemos Dios para decir que aquel hombre, aún el más pecador, el más cerrado en su vida, no tiene la oportunidad de misericordia? No, Dios es el que tiene la última palabra. Y si Dios quiere cambiar el corazón de esa persona, así esté cerrada, Dios puede entrar en ese corazón. Así no lo habla hoy el Evangelio. Así no lo explica claramente. Dios entró con las puertas cerradas a visitar a sus discípulos. Dios entró en aquel lugar en donde estaban los discípulos llenos de miedo y con todo herméticamente cerrado. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Mis queridos hermanos y hermanas, es que cada uno de nosotros debemos reconocer que es Jesús el que puede sanar las heridas de nuestro corazón. Debemos saber que solo es Jesús el que puede derribar las barreras que nos separan de Dios y que nos separan de nuestros hermanos. Debemos saber y creer, no dudar de que es Jesús el que nos devuelve la alegría, el que nos devuelve la paz, el que nos devuelve el perdón, el que nos devuelve su amor y su misericordia. No somos nosotros. Por nosotros que todo el mundo se condene. Por nosotros que todo el mundo se vaya a la friega. Pero por Dios, no. Dios hoy se presenta como misericordia. Y entonces nos dice una palabra que Él utiliza bellamente en el Evangelio. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ahora bien, preguntémonos, ¿somos misericordiosos con los demás? ¿Actuamos con misericordia con los demás?
¿O simplemente los estamos ya juzgando? Les estamos quitando la posibilidad de la misericordia, porque en nuestro pensamiento y en nuestro razonamiento absurdo no cabe que esa persona pueda convertirse. No cabe que esa persona pueda cambiar de vida. No cabe en nuestro pensamiento y en nuestro intelecto que esa persona pueda vivir y pueda dar testimonio de la misericordia y del amor mismo de Dios que actúa en favor de él. Hay que orar, hermanos. Hay que rezar por ellos. Hay que decirle al Señor para que entre con su gracia, con su poder y con su amor. Entonces, a derribar todas esas puertas, todas esas ventanas, a derribar todas esas barreras que separan del amor de Cristo Jesús. Que durante esta semana, mis queridos hermanos y hermanas, cada uno de nosotros dejemos actuar la misericordia divina en nuestro corazón, pero también dejemos que actúe en los demás. También deja que actúe en tu familia, también deja que actúe en tus hermanos, en tu esposo, en tu esposa. Deja que esa misericordia actúe incluso en los más pecadores, en los que creemos que no necesitan o que no merecen salvación. Dejémoslo. Al final de cuentas Él es Dios y Él puede hacerlo porque Él tiene poder de actuar y porque Él tiene toda la gracia y el poder de realizar su obra. Para Dios no hay nada imposible. Nosotros somos los que imposibilitamos las cosas. Que sea el Señor entonces el que nos invite nuevamente a esta Eucaristía, nos alimente con su pan, con su vino, con su cuerpo y con su sangre, y que cada uno de nosotros en esta mañana podamos experimentar nuevamente la misericordia divina de Dios. Amén.